Hola gente, ¿cómo están? Y bueno, quería hacer como una reflexión con algo que me encontré en internet. Es esta foto, esta imagen. Y yo creo que todos tenemos una historia como de terror así en nuestra familia, ¿no? Bueno, en mi caso en particular, la historia de mis abuelos es similar. Mi abuela con 15 años se sale de su casa para casarse con un hombre que ya tiene 30 años y que además ya tenía una familia. Obviamente ella no sabía nada de esto. La manera en la que él la captó fue que la conoció de la fotografía de sus 15 años, que voy a compartirla. Ella era amiga de su hermana menor, de la hermana menor de mi abuelo, y de ahí la conoció, se la robó, o sea, y eso es algo que me dicen en la historia de mi familia, que se salió a comprar gelatinas y ya no regresó. Y algo que me acuerdo mucho que me decía mi abuela una vez que ya mi abuelo estaba muerto, era que justamente el día de su boda, él se perdió. Y cuando lo encontró, estaba en su casa teniendo pues relaciones con otra mujer, que presumimos que fue la primer esposa de él, o la primer pareja por lo menos. Cuando mi abuelo fallece es cuando mi abuela ya empieza a contar todo lo que mi abuelo le hizo, inclusive que la tenía amenazada, de que no podía decir realmente quién era él porque no iba a permitir que sus hijos le faltaran al respeto, válgame la redundancia. Y con esta foto que yo vi me quedé pensando acerca como de que es cierto, vivimos como en una generación que fue cimentada sobre lo que viene a ser la... Y yo escuchaba a mi madre cuando yo era niña justificar las acciones de mi abuelo, diciendo el típico, es que así era en esa época o así eran esos tiempos. Inclusive de momentos en los que mi abuelo llegó a morbosearme, que eso es poco de lo que me llegó a hacer. Y mi mamá decir cosas como, ay, déjalo, es que siempre ha sido muy morboso. Entonces, se me hace muy raro entender cómo en esta altura de la vida todavía seguimos perpetuando esos comportamientos y todavía seguimos con una apología hacia lo que es, cómo seguimos justificando este tipo de cosas. Simplemente ahorita lo estamos viendo con el caso de esta chica de Lupita TikTok, que además no solamente tiene la edad mental de una niña bastante joven, digamos, no sé, unos 5 años, y físicamente pues parece una niña como de 11 o a lo mucho 14 años. Aunque tenga 22 años, no, vamos, no es un ser humano que ya pueda tomar esas decisiones como algo tan fuerte como haberse quedado embarazada y ese tipo de cosas. Y escuchar a este hombre que está en entrevistas y que dice que él ya alguna vez se casó con una de 14 años y creo que inclusive comentó que hasta la embarazó y cosas así. Pues bueno, es bastante choqueante ver cómo para algunos son historias de bisabuelos o de abuelos, pero para otros es la realidad y es lo que está sucediendo ahorita en estos momentos. Entonces yo solamente quería como que compartirles esta reflexión porque vi esta foto, vi esta imagen acerca de, y lo dice ahí en la descripción, el crimen que cometieron contra la bisabuela de esta persona. Pues también contra mi abuela cometieron un crimen que fue manipularla, hacerle grooming, sacarla de su casa y después de eso abusarla de todas las maneras posibles. E inclusive fueron cosas que hasta generaciones después llegamos a padecer. Entonces, no sé hasta qué punto vamos a seguir defendiendo este tipo de conductas. No sé hasta qué punto se va a tomar cartas en el asunto o se va a hablar del elefante en la habitación, que es, esto no es normal. No es normal que un adulto que le lleva 20 o 30 años a una persona quiera estar con esa persona. No es normal la atracción física y sexual hacia infantes. No es normal, aunque lo hayan hecho desde hace mucho tiempo, como no sé, en la época de los griegos o cosas así. No es normal, no está bien, simplemente por el hecho de que un ser humano no puede ni debe estar expuesto a esos estímulos tan fuertes como lo son. Y ver cómo todavía aún eso
sigue perdurando, es bastante preocupante, la verdad. Entonces, yo creo que no es hacer una cacería de brujas, pero sí es dejar de quedarse callado cuando ves este tipo de cosas, cuando ves este tipo de sucesos, de inclusive ridiculizarlos, de reírte. Vamos, no es normal ni es sano, lo más importante, porque la normalidad depende mucho de lo que establece la sociedad en general, ¿no? Bueno, yo creo que una sociedad civilizada debe entender que este tipo de cosas no está bien, este tipo de cosas no deberían de seguir perdurando, y la verdad es que es bastante preocupante que todavía sigan sucediendo.